Bien, en esta mañana vamos a ver un tema basado en Hechos capítulo 17, versículo 6. Hay una frase que menciona este pasaje que debe llamar la atención siempre por el impacto que debe tener no solamente la frase, sino el impacto que debe tener en nuestra vida. Dice Hechos capítulo 17, versículo 6, dice el versículo: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Pero dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Cuando los judíos arrastraron a los cristianos ante las autoridades de Tesalónica, ¿sí?, esta fue la acusación que se hicieron. O sea, dijeron, bueno, ¿y de qué lo están acusando? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el detalle con ellos, no? Dijeron, bueno, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Bueno, esas palabras nos acusan, pero la pregunta es si nosotros en este momento, si como iglesia en este momento, si la iglesia en la actualidad está trastornando al mundo entero. Esa es la pregunta, ¿sí? Alguien dijo que comparar la iglesia del siglo I con la de hoy es como comparar el rugido de un cañón atómico con el sonido de una pistola de juguete. ¿No? Por ahí alguien lo escribió y dijo, bueno, si queremos comparar la iglesia primitiva con la iglesia actual, es como si comparáramos un cañón con una pistola de juguete. O sea, es para que nosotros nos pongamos a pensar, ¿verdad? Tal vez podamos decir, pero ¿cómo es posible? Si somos la misma iglesia, si tenemos los mismos principios, si tenemos todo. Bueno, si solamente supiéramos o estuviéramos conscientes por qué la iglesia primitiva fue capaz de lograr lo que logró, nosotros haríamos lo mismo en la actualidad. ¿Sí? No es difícil descubrirlo porque ese secreto de ese poder de la iglesia primitiva tenía que ver mucho con lo que hacían ellos, ¿sí? Con lo que tenían que hacer en su persona, con lo que tenían que hacer con las personas, con lo que tenían que hacer con su entorno, ¿sí? Ahora, vamos a ver como primer punto la actitud hacia el cristianismo. Para los primeros cristianos, hermanos, el cristianismo no era una liberación emocional. O sea, no es como decir soy parte solamente de la iglesia, ¿no? Es algo como de ese sentido. O tampoco era algo que se podría completar sus vidas solamente, sino que el cristianismo en el primer siglo lo tomaban como una pasión, ¿sí? No era un estilo de vida, sino que era el estilo de vida. Porque hablar de un estilo es como decir, yo puedo adoptar cualquier estilo de vida, pero para el cristianismo primitivo era su estilo, nada más. No había otro. Para ellos era su estilo de vida. No era una manera de mirar a ciertas situaciones, sino la manera de mirar a todas las situaciones, porque no se preocupaban solamente por ellos, se preocupaban por todos los demás, ¿sí? Entonces, como resultado, los cristianos primitivos estaban dispuestos a darlo todo. Es por eso que cuando leemos que ellos tenían las cosas en común, cuando leemos que entre ellos se ayudaban, cuando leemos que entre ellos no hacía falta alguien que no tuviera algo, nos sorprendemos y decimos, pero ¿cómo es posible que pase eso o que haya pasado eso? ¿Cómo es posible? Si ahorita yo veo y no se puede, casi no hay recursos. Si ahora que estamos en una época industrializada, estamos en una época donde tecnológicamente hablando hay muchos avances, ¿cómo podemos decir que ahora no hay recursos? ¿Cómo podemos decir nosotros que no hay recursos? Cuando estaba la iglesia primitiva, ellos enfocaban sus recursos a la obra, enfocaban sus recursos a los hermanos. Pero ahora el cristiano ha cambiado. El cristiano destina sus recursos a todo lo material, destina los recursos a la recreación, destina los recursos a todo menos a la obra y a la hermandad. Esa es la diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia actualizada de estos días. Dice, ellos se despojaban de sus hogares,
de sus familias, de sus empleos. ¿Y ahora cómo cuesta hacer eso? Ahora los hermanos no quieren reunirse el domingo porque si faltan los van a correr. Ahora que si yo no trabajo este día, que es que este día gano 500 pesos, hermano, y en la semana solamente gano la mitad o menos, y pues tengo que ir, tengo un compromiso. Dios sabe mi necesidad. Nos escudamos siempre con esa frase: Dios sabe mi necesidad. Y viene el otro domingo y vuelvo a fallar y vuelvo a decir: es que Dios sabe mi necesidad. Y vuelvo otra vez a faltar el otro domingo y se me hace una costumbre. Por eso dice allá en Hebreos, ¿verdad?, sobre el reunirse. ¿Qué es lo que dicen? No dejando de congregarnos, como algunos tienen, ¿cómo? Por costumbre, porque se hace costumbre. Porque eso de decir Dios sabe mi necesidad es una frase que proviene de esa falsa costumbre, de esa mala costumbre. Porque Dios ciertamente conoce nuestras necesidades. Pero eso no quiere decir que va a estar de acuerdo en que nosotros cambiemos el día del Señor por unas monedas como lo hizo Judas. O por la familia, o por irse de recreación, o por un evento social. Ah, no, pero es que hoy así lo hicieron y pues hay que ir. No podemos cambiarlo. Pero qué fácil es darle la espalda a Dios. Es muy fácil. Y la iglesia primitiva, ¿qué era lo que hacía? Para ellos era lo más importante. Anhelaban que llegara el día domingo. Anhelaban estar juntos, ¿verdad? Bueno, como resultado, ¿qué pasó? El estar unidos, el darle importancia a las cosas de Dios, el que se ayudaban, el que para ellos era su estilo de vida, el cristianismo. El resultado fue que la iglesia creció a pasos agigantados. Dice que la iglesia crecía y crecía y crecía. Bueno, pero es obvio que Dios no espera tanto de nosotros, podría usted pensar, y a lo mejor en la actualidad es lo que pensamos. Pero es que Dios no espera tanto de nosotros, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿y cómo lo sabes? ¿Verdad? ¿Cómo sabes que Dios no espera mucho de ti? Bueno, ¿qué significa el cristianismo para nosotros en la actualidad? ¿Qué significa? Si significa solamente un grupo de personas que se reúnen cada miércoles y cada domingo, entonces es por esa razón que la iglesia está como está. Pero si para nosotros el cristianismo es el estilo de vida, vamos a dar todo por Dios. Ni el trabajo, ni la familia, ni la flojera, ni nada nos va a decir: ¿sabes qué? Hoy no puedes. Al contrario, nosotros le vamos a decir a todo eso: hoy es día del Señor y debo estar haciendo las cosas como deben de ser. Pero la pregunta también es: ¿estaremos dispuestos a hacer cualquier sacrificio para ver llegar, es decir, para que nosotros impactemos al mundo, como leímos al principio? Porque dice, estos trastornaban al mundo. ¿Cómo los trastornaban? Así, dando ejemplo con ese amor tan grande que tenían por servir, que ellos llegaba el momento que se reunían y no les importaba lo demás. Ellos se reunían, estaban en comunión, se amaban unos a otros, servían con grande amor a Dios. Por eso estaban trastornando al mundo. Pero si nosotros en la actualidad no estamos trastornando al mundo, entonces estamos fallando. Porque no estamos haciendo nada. Sí, porque no estamos haciendo nada, porque aparte la gente no puede ver a Dios a través de nosotros. La gente que está aquí, aunque nosotros hagamos seminarios, campañas y hagamos eventos grandísimos en estadios, si en nuestra vida personal no estamos impactando al mundo, si como iglesia no estamos impactando al mundo, entonces de nada sirve lo demás. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es nuestra actitud hacia la vida? Primero, la actitud hacia el cristianismo del primer siglo era que para ellos era lo más importante, ¿no? O sea, el estilo de vivir como cristiano para ellos era algo maravilloso. Pero también la actitud hacia la vida. La actitud de los hermanos del primer siglo hacia el cristianismo afectaba su actitud hacia la vida. O sea, tenían una nueva vida en el Señor, como lo leemos en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. Ellos habían entendido que era una vida nueva. Ellos habían entendido que era algo diferente, ¿sí? Y tomaban esto con seriedad, y eso es algo que en la actualidad no se hace. Hoy solamente nos bautizamos, pero entre comillas sí le damos la importancia solamente para las reuniones,
cuando voy a ciertos eventos de la iglesia. Y los domingos. Y el domingo, porque creemos nosotros, tenemos la falsa idea de que solamente reunirnos es lo que Dios me está demandando, ¿no? Pero nosotros no vemos que Dios lo que demanda de nosotros es una vida desde nosotros, ofrecer un culto racional a Él, como dice Romanos 12:1. Como ¿Sí? consagrada, ¿no? Una vida Exactamente. Nuestro culto a Dios no es solamente ir el domingo. Amén. Nuestro culto tiene que ser desde nuestra vida, desde que estamos dispuestos a levantarnos, desde que estamos dispuestos a servir a Dios. Pero mientras no hagamos eso, entonces nuestro estilo de vida, nuestra actitud hacia la vida que Dios nos da, va a ser simplemente con flojera, ¿sí? Por lo menos una autoridad ha afirmado que en los primeros días de la iglesia, ¿sí?, si un hombre faltaba a los servicios 3 veces seguidos, sin causa justificada, ya estaba automáticamente excomulgado. O sea, nomás para que entendamos algunos de los pensamientos que puede haber, ¿verdad? Y eso lo podemos comparar con la escuela. Lo podemos comparar con el trabajo. En el trabajo no te dan tregua de que, pues falta un mes, si quieres no pasa nada. O en la escuela, ¿no? Oye, pues ¿sabes qué? Falta lo que tú quieras, al final no pasa nada. No, hay un reglamento. Y se tiene que respetar. Dentro de la iglesia tenemos un reglamento, obviamente de conciencia. Es decir, si yo sé que debo de servir a Dios, si yo sé que para mí lo más importante es servir a Dios, si yo sé que para mí es importante hacer esto, automáticamente mi conciencia debe decirme, ¿sabes qué? Esto es más importante que lo otro que puedes hacer. Así debería de ser, ¿verdad? Pero no podremos nunca causar impacto en el mundo, ¿sí?, sino que hasta los del mundo nos vean actuando diferente. Porque si la gente del mundo nos ve actuando igual que ellos, no van a creer. Si ven que nosotros hablamos igual que ellos, si ven que nosotros nos vestimos igual que ellos, si ven que nosotros procedemos igual que ellos no van a poder decir, bueno, pues estos son hijos de Dios. Al contrario, van a decir, bueno, si para eso voy, pues mejor me quedo como estoy. O sea, en vez de trastornar, vamos a apoyar a que ellos sigan en lo que están haciendo, ¿no? Bueno, hace unos años, un predicador envió una petición al jefe de la tribu de los indios, ¿verdad? 6 naciones, de dejarlo comenzar una misión entre ellos. Es una petición que él mandó, ¿verdad? La respuesta se dio en forma de discurso. Y esto fue lo que él recibió. Dice, hermano, se nos ha dicho que usted ha estado predicando a la gente blanca de este lugar, ¿sí? Esta gente es vecina nuestra. Esperaremos un poco y veremos qué efecto tiene en ellos su predicación. Y dice, si hallamos que les hace bien, que los vuelve honestos y menos dispuestos a engañar a los indios, entonces consideraremos nuevamente lo que usted nos ha dicho. ¿No? ¿Qué es lo que esta persona sin ser cristiana estaba esperando? Un cambio. Estaban esperando un cambio, ¿no? ¿Qué es lo que espera entonces Dios de nosotros como cristianos? Espera un cambio. Pero si no hay cambio en nosotros, si no hay transformación, si no hay conversión, porque nosotros nos equivocamos en decir que nos bautizamos. No, pues tengo 50 años de bautizado, hermano. Bueno, pero cuando tú te bautizaste, ¿cambiaste? No, pues es que no es fácil, hermano. Tengo 50 años y todavía no cambio. O sea, no es lógico. El bautismo tiene que ir acompañado de un cambio. Es decir, tenemos que luchar por cambiar. Pero si no cambiamos, entonces jamás vamos a trastornar al mundo. Jamás. ¿Sí? ¿Cuál era la actitud hacia los demás de la iglesia primitiva? Bueno, tenemos que ver esa parte, ¿verdad? Porque el cristiano primitivo dice que ellos buscaban la paz no solamente entre ellos, sino que la buscaban también con los de afuera, ¿sí?
La actitud de ellos era tan grande, ¿verdad? Que no necesitaban decirle a la gente, ¿saben qué? Les vamos a hablar de Cristo. O les invitamos a reunirse. O les invitamos, sino que con su propio ejemplo ellos atraían. Es como si fuera un imán. Yo me pongo a pensar, me pongo a analizar. Qué bonito era la convivencia de entre ellos, cómo era la comunión tan fuerte, que yo pienso que la gente volteaba y decía, oye, pero esto es imposible. Si yo conozco a estos vecinos que son así y así y así, pero mira cómo están ahora. Eso es lo que estaba impactando, ¿sí? Esa actitud tan bonita hacia los demás. Porque para ellos no había diferencias. Porque para ellos no había de que, nosotros solamente somos cristianos y ustedes no se junten con nosotros. No. Ellos convivían con todos. Ellos oraban por todos. Ellos ayudaban a todos. Y esa es parte fundamental de esto, ¿verdad? Ahora, lamentablemente en el día de hoy, es decir, la iglesia actual, en vez de que tengamos esa comunión, en vez de que tengamos ese compañerismo, en vez de que tengamos esa unidad, parece que estamos rodeados de competencias. Yo soy mejor que tú, yo tengo mejor edificio que tú, yo tengo más miembros que tú, yo tengo mejor preparación que tú, yo fui a una escuela bíblica y tú no. O sea, en vez de que seamos un cuerpo, parece que estamos compitiendo. Los cristianos verdaderos solamente se preocupan por hacer la voluntad de Dios en unidad. ¿Sí? Eso fue lo que la iglesia primitiva hizo. Se preocupó por hacer las cosas en unidad, en un solo pensar. Y ahora tenemos la idea errónea de decir, pero es que cada cabeza es un mundo y es imposible que pensemos igual. No. Entonces arranquemos la Biblia, porque es mentirosa. Si Cristo dice que podemos hacer las cosas en un solo pensar, es porque se puede. Si Cristo rogó por la unidad, es porque sabe que se puede. Pero nosotros somos los que decimos no. No, pero es que cada quien piensa diferente y que no sé qué, y que para acá, y empecemos tantas excusas para no hacer la voluntad de Dios, cuando el Señor dice, sed de un mismo sentir. Cuando dice que tengan un solo pensamiento, cuando dice que seamos una sola idea. Eso no quiere decir que vamos a invalidar todas las opiniones, no, pero la opinión a la unidad que Cristo desea son cosas diferentes, ¿sí? Así que si no logramos conjuntar eso, mucho menos vamos a poder impactar al mundo, menos. ¿Cuál era la actitud de la iglesia primitiva hacia la enseñanza? Como resultado de su actitud hacia los demás, era natural que los hermanos primitivos quisieran compartir el evangelio con todos los que se encontraban ahí, ¿verdad? Como vemos en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, ¿verdad? Así que por ahí se escribió esto. Hay un pensamiento sobre la iglesia primitiva que dice así: el cristianismo fue, una vez establecido, el mejor misionero de sí mismo. Creció naturalmente de adentro hacia afuera. Atraía a las personas con su sola presencia. Eso es lo que yo decía ahorita, ¿sí? Cada congregación era una sociedad misionera, ¿sí? Y cada creyente cristiano un misionero, ¿sí? Lleno del amor de Cristo como para convertir a las demás personas. Dice, cada cristiano le contaba a su vecino, el obrero a su compañero, el esclavo a su amigo esclavo, el sirviente a su amo y a su ama, la historia de su conversión, ¿sí? Como un marino cuenta la historia del rescate de un naufragio. Imaginémonos cómo era el trabajo de la iglesia. Ahora nos enfocamos tanto en actividades, o sea, nosotros creemos que vamos a crecer, entregamos más actividades. No, llegó el 2019, vamos a hacer 25 campañas, 14 seminarios, 20 reuniones de mujeres, 15 de jóvenes. Con eso vamos a crecer, hermanos, y vámonos. Estamos equivocados. Las actividades deben ser el resultado del trabajo primitivo. ¿Cuál es el trabajo primitivo? Nosotros mismos. La enseñanza, es decir, el impacto que vamos a causar. La unidad. Exactamente. La unidad. Si no hay unidad y queremos lograr la unidad en las actividades, es difícil.
Todo empieza desde adentro. Por eso dice, me llama la atención este escrito, porque dice que creció naturalmente de adentro hacia afuera. Todo empezó desde adentro. Empezó desde cada persona, empezó desde la iglesia pequeña para poder trastornar lo que estaba afuera. Y dice que atraían a las personas con su sola presencia. Ahora, la pregunta es, ¿la iglesia actual hace esto? ¿La iglesia actual atrae a las personas solamente con la presencia? Ni la conoce. Mucha gente dice, oye, ¿a poco este es cristiano? Pues sí, hermano, es miembro de la iglesia. No, hombre, si yo lo conozco. Estamos al revés. No estamos llevando realmente este ejemplo primitivo. No le demos importancia. Sí, por ahí podemos decir, no, pero es que entonces las reuniones no son importantes, las actividades sí son importantes, pero deben ser consecuencia de la unidad. Deben ser consecuencia del ejemplo. Deben ser consecuencia del trabajo en sí mismo, del trabajo como iglesia, para que realmente eso sea algo maravilloso. ¿Sí? Pero ahora lo queremos hacer al revés, y eso no es correcto. ¿Sí? Ahora, los del Sanedrín dijeron que los apóstoles habían llenado a Jerusalén con su doctrina. Ya habíamos hablado que el Sanedrín se componía de los mejores autoridades, ¿no? Y ellos estaban culpando a Pablo, ¿no? Bueno, a los apóstoles los estaban culpando de eso, de que ellos estaban llenando a Jerusalén de la doctrina. Ahí dice en Hechos capítulo 5, verso 28, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿realmente hemos llenado nosotros este mundo, la nación, esta ciudad, el vecindario, como lo pueden llamar en otros lugares, con el Evangelio? Tan solo preguntémonos si como iglesia hemos ido hasta el último rincón del país, ¿verdad? Porque podemos hacer muchas cosas, podemos proclamar muchas cosas, pero llenar del Evangelio cada rincón del país donde estamos es un reto muy grande. Tan solo la ciudad en la que estamos es un reto grandísimo llenar. Pero si somos de los que no, pues solamente vamos a evangelizar 3 cuadras, y cuando vamos a evangelizar otra vez las mismas 3 cuadras, y cuando vamos otra vez las mismas, no, pues nunca vamos a llegar a cumplir lo que se dice aquí. Tenemos que avanzar. Si tuviéramos la idea primitiva de ser misioneros como la iglesia primitiva, seríamos diferentes. Por eso me gustó este escrito. Este escrito me llamó la atención lo que decía, que la iglesia tenía esa visión misionera, pero que cada cristiano individualmente también tenía visión misionera. No era como ahora que solamente, pues que el predicador y todos los demás hagan lo que tienen que hacer. Nosotros no podemos porque estamos ocupados, porque voy a la escuela, porque voy al trabajo, porque tengo ocupaciones, yo no tengo nada que hacer. O el predicador que se queda por años y años en el... Exactamente. El modelo primitivo era muy distinto. Lo tenemos en el ejemplo de Pablo y de los apóstoles. Ellos establecían iglesias, preparaban obreros y seguían. Ahora es al revés. Ahora es distinto. Ahora queremos establecer iglesias, quedarnos 70 años, y en vez de preparar a alguien más, queremos heredar, ¿no? O sea, decir, no, pues sigue mi hijo para que siga el legado. Porque mi apellido, como ya es popular, pues ya mi hijo va a seguir siendo popular. Y es que ahora se adueña de los locales. Entonces, sí, exactamente. ¿Cómo va a crecer la iglesia si nosotros no nos extendemos? La idea principal de un siervo de Cristo debería de ser, ¿saben qué, hermanos? Se estableció una congregación aquí, tenemos 3 años, vamos a prepararnos para que dentro de los 3 años vaya cierto grupo de hermanos, vayamos a otra colonia a establecer otra congregación. Cuando esa congregación crezca también a los 3 años, si Dios lo permite, seguir avanzando de la misma manera. Habría cientos de congregaciones en las ciudades si tuviéramos esa idea. Pero como solamente queremos hacia acá, establezco la congregación
No, exactamente. Yo solamente quiero que entren aquí, pero nunca queremos extendernos. Entonces, de esa manera, nunca vamos a trastornar a este mundo. Nunca. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la actitud de la iglesia primitiva hacia la oración? ¿Sí? Las actitudes de los cristianos primitivos, ¿sí?, tocante a ello, ellos reconocían su dependencia de Dios. O sea, para ellos cualquier cosa, sabían que Dios era lo más importante. ¿Sí? La pregunta es, ¿somos nosotros conocidos como gente de oración? Si no lo somos, que Dios nos ayude a cambiar nuestra conciencia, ¿sí?, y aprender que dependemos totalmente de Él, para que demos honra y gloria a Él, para que la congregación que formemos sea formada por su voluntad, no por nuestro capricho, para que la iglesia, como el trabajo de la iglesia, sea basado en la voluntad de Dios y no en los caprichos humanos. Que aprendamos a depender de Dios totalmente. Eso fue la que la iglesia primitiva tenía éxito. ¿Por qué la iglesia crecía? ¿Por qué la iglesia avanzaba? ¿Por qué la iglesia eran multitudes? Venían multitudes a los pies de Cristo. Y ahora pasan años y solamente son 3, 4, 5. Y eso que ahora la iglesia tiene carro o auto, la iglesia tiene medios electrónicos, la iglesia tiene edificios lujosos, la iglesia tiene todo, tiene apoyos económicos, la iglesia tiene demasiado, como para decir, la congregación donde estoy solamente tiene 150, y antes, que la iglesia primitiva no tenía ni apoyo, eran multitudes, no tenían carro, no tenían esta Biblia que nosotros usamos, no tenían himnarios, no tenían estos asientos que nosotros tenemos. Todo se les quedaba en la mente. Todo era conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Qué gran diferencia era de la iglesia primitiva. Ellos se enfocaban en hacer la voluntad de Dios. Pero ahora, desafortunadamente, el materialismo ha cegado a la iglesia. Porque el materialismo le dice a la iglesia: enfócate en un edificio grande. Enfócate en este terreno y inviértele porque es lo más seguro. Piensa en esto, piensa en aquello, pero hablando materialmente. ¿Y las almas, qué hacemos con ellas? Las almas, si van o vienen, nos da igual. O sea, esa es la actitud de ahora. Y no debería de ser así. Debe ser preocupante para nosotros más el alma de la persona que un edificio. Debe ser más importante el alma de una persona que algo tocante a lo material. Antes, por eso la iglesia primitiva tenía éxito. Porque para ellos, ¿dónde dice que ellos tenían un edificio grandote de 3 pisos y con tantos lujos? No lo dice ningún texto. ¿Sí? Para ellos les importaba más, aunque fuera en su casa, y hay que hablar que antes era otro tipo de material, y hay que estar conscientes de que antes no había lo mismo que hay ahorita para edificar casas. Sin embargo, aunque fuera debajo de un árbol, pero la iglesia adoraba a Dios. La iglesia se sentía gozosa de hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué era lo que llenaba la iglesia primitiva? La comunión, lo llenaba la unidad, lo llenaba el respeto entre ellos, lo llenaba ese amor, y todo eso fue lo que impactó y trastornó al mundo. ¿Qué es lo que sucede con la iglesia en la actualidad? ¿Realmente estamos trastornando el mundo? ¿O estamos trastornándolos negativamente, en el sentido de que ya ni siquiera quieren saber de la iglesia, ¿no? Hay unas palabras que también se escribieron. Un escritor por ahí que encontré tocante a esto, ¿no? Dice: necesitamos recordar que estas cartas, como hablando como hechos, ¿no?, fueron escritas, y que las vidas que en ellas se indican
eran vividas dentro de un contexto, dice, de paganismo. No había iglesias, dice, ni domingos establecidos por el mundo, ni libros acerca de la fe, la esclavitud, la inmoralidad sexual, la crueldad, la falta de piedad por el sufrimiento humano y un bajo estándar de opinión pública. Era la norma universal. Los viajes y las comunicaciones eran riesgosas y peligrosas. La mayoría de las personas eran analfabetas. Muchos cristianos de hoy hablan de las dificultades de nuestros tiempos, ¿sí? Como si tuviéramos que esperar mejores tiempos antes del cristianismo pueda arraigarse, ¿no? Ahora, es alentador que recordemos que esa fe se arraigó y floreció asombrosamente en condiciones que hubieran matado algo menos vital en cuestión de semanas. Estos primeros cristianos estaban encendidos con la convicción de que se habían convertido literalmente a través de Cristo en hijos de Dios. Fueron los pioneros de una nueva humanidad. Me gusta cómo un escritor que no es cristiano se refiere a esta iglesia. Si esa iglesia pudo impactar a este escritor, ¿sí? Ahora dice, fueron los fundadores de un nuevo reino. Y dice, aún nos hablan a través de los siglos. Tal vez si creyéramos lo que ellos creyeron, lograríamos lo que ellos lograron. Entonces, ¿qué nos falta? No nos falta reconocimientos, no nos faltan más títulos pegados ahí de que tengo 5 títulos de diferentes escuelas. No falta eso. Lo que falta es el trabajo que hacía la iglesia primitiva. Nos falta la acción. Porque la doctrina la tenemos la misma. Tenemos la misma doctrina que la iglesia primitiva. Tenemos las mismas instrucciones. Lo que no tenemos son las mismas acciones. La misma humildad. La misma humildad. La misma unidad. El mismo amor que había. Un amor no fingido, porque la iglesia primitiva no fingía en su amor. Y para que trastornemos al mundo, para que impactemos al mundo, tenemos que volver, como dice por ahí una frase, a las sendas antiguas. Es decir, que volvamos al principio de la iglesia primitiva, para que podamos impactar al mundo. Si no, no podrá ser. El problema en la actualidad es un problema de actitud, ¿sí? Son millones los que están camino al infierno y a muchos no les interesa, ¿sí? Algunos que abrazaron a Cristo han cedido otra vez al mundo. Es decir, a veces nosotros ahorita la iglesia en la actualidad así está. Se celebran 2, 3 bautismos anuales, pero no tomas en cuenta que se te fueron 7, 8 o 10 o 15 durante ese mismo año. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No tenemos la misma actitud que la iglesia primitiva. No la tenemos, ¿sí? Que Dios nos ayude a que realmente nos preocupemos como ellos. ¿Para qué queremos comparar? ¿Para qué queremos imitar al mundo religioso con grandes edificios? ¿Para qué queremos imitar al mundo religioso con el número de actividades? Imitemos a la iglesia primitiva en sus acciones. Imitemos a la iglesia primitiva en su amor proyectado, en su amor realmente expresado en acciones. Eso es lo que va a hacer que la iglesia cambie. Pero mientras no se haga de esa manera, la iglesia no va a crecer. Porque aunque no queramos aceptarlo, la iglesia no ha crecido como Cristo la desea. Se ha estancado demasiado. Y no es culpa del Señor, no es culpa de la Escritura, no es culpa del Espíritu, no es culpa de Dios. No fallaron en nada. Hasta ahorita ellos no han fallado en nada. Nosotros hemos fallado en proceder como procedió la iglesia primitiva. Si en este momento Dios nos diera la oportunidad de que al menos 5 personas de la iglesia primitiva resucitaran y visitaran las congregaciones, yo no sé cómo nos iría.
No reprobaría. Yo no sé cómo nos iría, tan solo con 5 personas que él eligiera, ¿verdad? Que dijera, ¿saben qué? Voy a resultar 5 personas de las más activas que tuvo en el primer siglo y voy a enviar congregación por congregación para evaluarlos. Yo pienso que reprobaríamos todos. Yo pienso que la mayoría de las congregaciones habría, como dicen los niños, habría tache, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, ellos tendrían el derecho de decirnos, oye, pero si nosotros no teníamos nada, yo no tenía lo que tú tienes ahora, y nosotros crecíamos, nosotros éramos multitudes y tú solamente son 120. ¿Cómo está eso? O 5. Son solamente 15 personas, son solamente 20, son 40, son 100. ¿Con eso te basta? Dirían estas personas, ¿verdad? Eso es para que nos pongamos a pensar, nada más. Imaginémonos que Dios decidiera, ¿saben qué? Voy a enviarles a 5 de mis discípulos primitivos, porque quiero que hagan una evaluación de cada uno de ustedes. Yo pienso que todos reprobaríamos. Porque la iglesia, es cierto, estamos en la verdad, es verdad que tenemos toda la doctrina verdadera, pero es para que nos analicemos y pensemos si realmente estamos haciendo la función de la iglesia verdadera. El mundo religioso está trastornando al mundo. ¿Cómo? Negativamente, pero lo está haciendo. Lo está haciendo que se pierda más. Pero eso es un trastorno, eso es trastornar al mundo. La religión está impactando al mundo. Eso es triste. ¿Y la iglesia dónde está? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde está la iglesia que Cristo fundó? Cristo no ha fallado. Cristo, yo creo que ahorita se encuentra desesperado, viendo cómo la iglesia no está impactando al mundo. Él quisiera, yo creo que otra vez bajar y agarrarnos de las orejas y órale, o trabajas o trabajas. A lo mejor él quisiera hacer eso. Pero él por eso dejó la escritura para jalar las orejas, para dar nuestras nalgadas, como decían los abuelos, para que decían, ¿saben qué? Órale, ponte a trabajar. El mundo religioso está impactando al mundo negativamente, falsamente, como usted quiera. Pero la iglesia de Cristo, ¿cómo lo está haciendo? Lo queremos impactar solamente con actividades, así no se va a poder. Si queremos impactar al mundo solamente con eventos sociales cristianos, no, tampoco no se va a hacer. Impactémonos con el ejemplo, que impactemos al mundo con nuestro ejemplo, con el vivir cristiano. Si no, Dios no va a ser honrado ni glorificado de ninguna manera. Creo que tenemos una gran tarea, ¿verdad? Tenemos una gran tarea en la actualidad, pero hay que empezar por nosotros. La iglesia primitiva empezó por sí mismo, es decir, cada miembro se creyó un siervo, creyó ser un hijo de Dios, creyó ser un misionero de Dios y así lo hizo. En la actualidad debemos tener esa mentalidad misionera. Pero ahora cuando hablamos de misioneros muchos se ríen, ¿verdad? Muchos de los que se dedican a ser misioneros, en vez de apoyarlos, se burlan de ellos. No, tú te la llevas viajando nada más, te la llevas haciendo esto. O la pregunta que le dicen, ¿y qué? ¿A dónde vas a ir a pasear? ¿No? Pero lo que no saben es lo que vive la persona que decide servir a Dios. Pero hasta ese grado hemos llegado porque no tenemos el mismo amor que la iglesia primitiva. ¿Sí? Así que empecemos por nosotros, congregaciones en general. Comencemos a ser una iglesia misionera. No una iglesia que solamente hace eventos. No una iglesia que solamente se hace benevolente. Eso es parte nada más. Pero Cristo se agradaría de una iglesia misionera. Ok, tenemos 10 años ya establecidos. ¿Saben qué? Ya es momento. Somos 150 miembros. Bueno, ¿saben qué? Mínimo 50. Prepárense porque se van a ir a establecer otra congregación. Y cuando esa misma congregación crezca, preparar a otros 50 que se vayan a hacer otra congregación. Para que vaya así, para que vaya creciendo la iglesia. Pero en la actualidad no. Tenemos tantos problemas, no hay predicadores.
No hay evangelistas casi. Misioneros sí hay en general, pero tampoco son apoyados, ¿sí? Pero si tenemos en la actualidad ese problema de que casi no hay, que falta un predicador aquí, que falta un predicador acá, que esta congregación no tiene predicador, ¿por qué? Porque la iglesia no se prepara, porque la iglesia no tiene amor por la obra. Si la iglesia tuviera amor por la obra, no habría esas dificultades. Pero es que nosotros tenemos la idea de que, no, la iglesia se conforma de predicador y miembros. No, la iglesia original se conforma de predicador y predicadores. O sea, toda la iglesia debe tener esa iniciativa del trabajo en la obra. Pero no, nosotros queremos escudarnos, no, es que tú eres predicador, tú tienes el don. No, también Dios te llamó a ti. Busca de alguna manera luchar. Pero es que yo no tengo ese don. Bueno, quizás no. Pero si tu don no lo estás utilizando para la obra, también estás mal. O sea, no tenemos excusa de decir que no podemos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra actitud ante el cristianismo? Si vemos el cristianismo solamente como una etiqueta, estamos fritos. Pero si vemos el cristianismo como el estilo de vida más importante, vamos a hacer cosas grandes. ¿Cuál es nuestra actitud ante la vida? ¿Sí? Debe ser de una manera grandísima, porque sabemos que por eso Dios nos permite estar en pie. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la enseñanza? ¿Sí? Que nosotros le demos importancia a la palabra de Dios. Pero darle importancia es que también yo voy a hacer su voluntad sin ningún problema. Y nuestra actitud hacia la oración, ¿cuál es? Si no somos si no somos miembros que oramos, entonces por eso estamos como estamos. Debemos ser siervos que oran, siervos que se preocupan por otros. Y oremos para que Cristo trabaje en cada uno de nosotros. Oremos para que Dios permita que hayan más obreros, para que hayan más predicadores, para que hayan más misioneros, para que hayan evangelistas, y que deje de haber solamente miembros. Qué bonito es que se levantara una congregación que, aunque fueran, por lo pronto, aunque fueran pequeñas 50 personas, que cada uno tuviera su función. 10 son evangelistas, 10 son misioneros, 10 son ancianos, 10 son esto y aquello. Sería una iglesia funcional. Y tenemos a 10 predicadores. O sea, sería algo maravilloso, ¿no? Eso es lo que Dios espera. Así que, ¿hay mucho que hacer? Sí, pero también hay mucho nosotros mismos que realizar para que sea Dios glorificado. La iglesia primitiva debería de ser nuestro espejo para que hagamos e imitemos lo que ellos hicieron. Pero nosotros queremos imitar a las congregaciones de hoy como competencia. Si aquel tiene un mejor edificio más grande, yo lo voy a hacer mucho más grande. No, si él tiene un carro muy bueno, yo me voy a comprar 3. O sea, queremos competir en vez de hacer la voluntad de Dios. Porque hay mucha envidia. Exactamente. Imitemos mejor a la iglesia primitiva. Si algo queremos imitar, imitemos a la iglesia primitiva. En amor, en unidad, en humildad, en respeto y en acción. Imitemos de eso de la iglesia primitiva. Y de esa manera la iglesia en la actualidad va a crecer y va a crecer y va a crecer. Pero si queremos hacer lo que nosotros queremos, si queremos seguir con envidias, si queremos seguir con egoísmos, si queremos seguir con que, yo solamente, como soy una iglesia, individualmente tenemos cada quien su gobierno autónoma, yo no puedo meterme con los demás. Aquí solamente nosotros y cada quien lo suyo. No, eso no es la autonomía. La autonomía es que trabajemos cada quien en su congregación, pero que también trabajemos en pos de la predicación de la unidad. Que juntos hagamos que la palabra de Dios sea llegada hasta lo último de la tierra. Así que eso es lo que tenemos, esto es lo que nos enseña esta lección de esta mañana. Y ojalá que esta lección
nos haga hacer conciencia de que ¿de qué sirve que yo venga con una corbata? Que yo venga con un escrito aquí que diga que soy cierta escuela bíblica o profesor, maestro, no sé qué. ¿De qué sirve si mi vida no está reflejando a Cristo? ¿De qué sirve si mi ejemplo no lo estoy tomando de la iglesia primitiva? ¿De qué me sirve si yo no estoy amando a la obra? ¿De qué me sirve si mi visión no es ser un misionero? Es decir, aprender a que la iglesia crezca. Oremos a nuestro Dios para que Él ponga en nosotros un espíritu misionero. Porque Él de hecho nos los ha dado. El problema es que nosotros no lo hemos pensado así. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio, ¿verdad? De dominio propio. Vamos a orar a nuestro Dios para que Él bendiga esta palabra. Bendito Padre Celestial, en esta mañana queremos darle gracias, Padre, primeramente porque hoy estamos de pie únicamente porque usted lo ha dispuesto, Padre bendito. Queremos rogarle que bendiga a cada uno de nosotros, bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, no solamente, Padre, en esta ciudad, sino en toda la faz de la tierra. Rogamos, Padre, que usted nos permita imitar a la iglesia primitiva. Que nuestra idea, Padre, que nuestro ejemplo lo podamos tener en ellos. Ayúdanos, Padre, a desmaterializar nuestra conciencia. Ayúdanos, Padre, a que el objetivo de la iglesia en la actualidad sea desmaterializado. Y que podamos, Padre, preocuparnos por las almas. Que podamos preocuparnos, Padre, por prepararnos y preparar a más hermanos para que también sean obreros. Que tengan, Padre, esa ocupación que usted desea. Rogamos, Padre, para que haya más misioneros, para que haya predicadores, para que haya más evangelistas, para que haya más ancianos, para que haya más diáconos, Padre. Y le suplicamos que usted nos ayude para que realmente nosotros podamos tener esa visión de crecimiento, Padre. Que usted nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría y los medios, Padre bendito, para que sigamos estableciendo congregaciones donde quiera que usted nos llame, Padre, porque para eso usted nos ha llamado. Y le pedimos, Padre, pues, que ponga en nosotros un corazón humilde, un corazón dispuesto a servirle, Padre, para que en todo usted sea glorificado. Ayúdanos, Padre, para que nuestra vida sea ejemplo para las personas del mundo, para que podamos impactar al mundo, Padre, pero no impactarlo de una manera negativa, no impactarlo, Padre, de una manera donde nosotros nos estemos enalteciendo a nosotros mismos, no, sino que nuestro impacto, Padre, sea únicamente con su palabra y que ese impacto, Padre, pueda también llenar esa voluntad también de las personas a querer venir a los pies del Señor. Le rogamos, pues, Padre, que se quede con nosotros y que esta palabra nos ayude, Padre, a hacer conciencia y que en todo usted reciba honra y toda gloria por siempre, Padre. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.